por venir a la casa de nuestro Dios. Vamos a compartir su palabra. El Señor tiene mensaje para nosotros ya de antemano. Él sabía ya que nosotros hoy nos íbamos a reunir en este lugar. Él ya sabía que nosotros íbamos a estar acá. Y Él ya tenía preparado un mensaje para nosotros, un mensaje de aliento para cada uno de nosotros. Y Él está presente. Así es que siéntanse cómodos, siéntanse como en casa. Abran sus oídos espirituales para que puedan escuchar la voz de Dios. Desconéctese de todo problema, desconéctese de toda distracción y enfóquense en la palabra de nuestro Señor, porque Él tiene mensaje para nosotros en este día. Amén. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy acerca de cómo crecer en fe y en amor. Cómo crecer en fe y en amor. De eso vamos a tratar, de eso vamos a hablar. Hoy el Espíritu Santo nos va a estar guiando a un crecimiento espiritual en fe y en amor. Porque estos son cosas esenciales para nuestras vidas. ¿Pueden tomar sus asientos? Son cosas esenciales para nuestra vida. El Señor Jesús está próximo a venir. Está muy pronto su venida. Hay muchas personas que no creen. Estamos entristecidos por eso, por aquellas personas que no creen en la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos entristecemos por aquellas personas que no creen que el Señor Jesús vendrá como ladrón de la noche a llevar a su iglesia de esta tierra. Va a haber un momento en que la gente va a buscar a sus familiares, a sus hermanos, a su padre, a su madre, a sus hijos, y nos van a encontrar. No sabemos qué hora va a venir el Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. No sabemos si va a venir de noche mientras estamos durmiendo. No sabemos si va a venir de día cuando estamos desayunando, almorzando, tomando tereré, tomando algún refresco, o a la tarde, o en la hora del culto, en la hora de la prédica. No sabemos qué hora va a venir, pero sí sabemos que va a venir y está por venir. Él prometió que volvería. Él dijo: yo voy al Padre, voy a preparar el lugar y yo volveré por ustedes y yo les voy a llevar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Yo en mi Padre y ustedes en mí, y todos seamos uno, dijo el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba dando instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles, dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que mientras le estaba dando instrucciones por el Espíritu Santo, Él fue levantado en una nube de delante de los ojos de los apóstoles. Esto los apóstoles no es que escucharon, ellos vieron. Delante de sus ojos el Señor Jesucristo fue levantado después de haber resucitado y después de haber estado por 40 días con ellos sobre la tierra, caminando otra vez, comiendo, bebiendo, enseñándole el reino de Dios. Y le dijo: quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu del poder. Y dice que Él fue tomado al cielo en una nube, se fue al cielo. Y de repente dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles. Ustedes saben, ustedes creen que los ángeles habitan entre nosotros. Yo soy de esa persona que sí creo que los ángeles habitan entre nosotros. Ángeles que nos están guardando.
Y estos dos ángeles dijeron: varones Galileos, ¿qué están haciendo mirando a este Jesús que ha sido tomado de ustedes hoy de delante de sus ojos, delante de vuestros ojos? Este mismo Jesús que habéis visto hoy ir al cielo, así mismo Él volverá. Está escrito en la Biblia, no lo estoy inventando. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Pueden leer desde el versículo 1 y van a encontrar, no importa cuál sea tu Biblia, católica, apostólica, romano, Jerusalén, no importa, evangélica, la Santa Biblia, contar que diga Santa Biblia, poder leer Hechos de los Apóstoles y van a encontrar. Vamos a hablar acerca de cómo crecer en fe y en amor. Fe, amor. Hay tres en realidad: fe, amor y esperanza. Pero fe y amor vamos a hablar porque la esperanza y la fe prácticamente se llevan de la mano. Son dos cosas diferentes, pero se complementan. La fe con la esperanza, casi iguales, no son iguales, pero se complementan. La fe con la esperanza se complementan. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Vamos a profundizar este tema porque está muy interesante, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero ¿cómo nacemos de Dios? Nosotros conocemos el primer nacimiento, que es de la madre, ¿verdad? El nacimiento genital, el nacimiento del vientre, el nacimiento que tiene su duración, su proceso dentro de la matriz de nuestra madre, dentro de la mujer, el embrión durante 9 meses, algunos 8 meses, algunos 7, algunos 6, algunos 5. Pero ese es el estado o el estilo o el modelo de nacimiento de cada persona. Nacemos del vientre de nuestra madre, y ese es gracias a papá y a mamá, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Pero hay otro nacimiento. Hay otro nacimiento, el cual fue Nicodemo que le preguntó al Señor Jesucristo, que se fue de noche. Y Jesús le dijo: es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó con la boca abierta y le dice: pero ¿cómo? ¿Acaso un hombre ya de edad? Porque él era un anciano, no de edad, era un señor de edad, 60, 70, por lo mínimo. ¿Cómo? ¿Puedo acaso yo entrar otra vez por segunda vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y ahí el Señor Jesucristo le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazca otra vez del Espíritu y del agua. Estaba diciendo que tiene que reconocer su estado pecaminoso, el estado en que se encuentra. Y tiene que reconocer que está arrepentido, tiene que reconocer que está sucio delante de Dios por su pecado.
¿Por qué? Porque en su corazón ellos tenían envidia, tenían celo, ellos tenían tradición en su corazón. Para ellos la tradición era más importante que cualquier otra cosa. Para ellos la tradición, lo que estaban haciendo, el modelo a seguir, para ellos era más importante que el amor. Incluso en un momento dado el Señor Jesús se sentó con sus discípulos y sus discípulos comenzaron a comer sin lavarse las manos. Y los sacerdotes eran hombres elocuentes, no como hoy en día, como los pastores, ¿verdad? Que no tienen estudio, no tienen diploma, no somos diplomáticos, no somos catedráticos. Ellos eran elocuentes, tenían estudio y eran de alta gama. Ellos eran los sacerdotes, ellos eran los elegidos, ellos eran los sabios, ellos eran los escogidos por Dios. Ellos se creían en los intelectos. Y los discípulos de Jesús, ellos eran pescadores, vivían a la ribera del río. Ellos, su mundo era pescar. Imagínense así, bueno, ellos agarraban y comían. Para ellos era normal eso. En cambio, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, tenían su vestimenta blanca, tenían su mitra por su cabeza, que decía santidad a Jehová. Y se iban, no sabían, no hablaban luego con nadie. Y cada vez que hablaba era para criticar al pueblo. Y miraba por sobre su hombro a los pescadores, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas, a los ladrones, a los celotes, que son como Barrabás, que son los rebeldes, lo que hoy en día nosotros le llamaríamos los izquierdistas, ¿verdad? Los opositores. Será Barrabás. En ese grupo estaba Barrabás, el famoso, el Robin Hood de la Biblia. Barrabás lo que hacía era defender a los israelitas de los romanos. Aparentemente no era malo lo que hacía. Robaba a los romanos. Los romanos venían de la casa ajena, le llevaban todo lo que tenían, y los celotes o los patoteros, que nosotros le podemos llamar, ¿verdad? Le salían allá el famoso Robin Hood con su arco y flecha, pero Barrabás salía con su espada, ese peinado, y le mataban a los soldados romanos, que ellos estaban cumpliendo órdenes también, y traían todo otra vez y compartían la riqueza o el botín con el pueblo de Israel. Fue lo que pidió el pueblo por Barrabás, y los fariseos estaban en contra de Barrabás. Y este Barrabás fue encarcelado, se podría decir, a causa de los sacerdotes. Pero al final fueron los mismos sacerdotes los que pidieron la libertad de este bandido, de este asesino. Es lo que sucede hasta hoy día en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros rechazamos al Señor Jesucristo y aceptamos a los ladrones. Cuando llega el tiempo de la votación, sin ofender a nadie, se va a imponer toda su confianza por los políticos. ¿Y quiénes son estos políticos? Que le promete que va a arreglar la calle de su ciudad, que va a crear plaza, escuela, va a haber educación nueva, promete tantas cosas. Pero estos son ladrones. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo se va y elige voluntariamente a estos ladrones que tienen traje y corbata para que le roben. Es como yo estoy hablando con un político y le digo, acá hay 5 políticos. Podríamos decirle, acá hay 5 ladrones. Bueno, de estos 5 ladrones yo voy a elegir al más, mi favorito es este. A este ladrón yo le voy a elegir. Yo voy a votar por vos. Yo te voy a marcar acá una equitaza. Yo quiero que tú me robes. Es lo que hace el pueblo. Y es la pura realidad.
Y como dije, sin ofender a nadie, pero si meditan bien, los políticos son los ladrones con traje y corbata y con mucho estudio. Y ellos te hacen elegirles a ellos para que te roben. Ellos hacen que vos mismo, con tu conciencia, te vayas a formar fila en el sol. En la mesa 2 te toca. Te va a la mesa 2 a encontrar 50 metros de fila en el sol, con tu hijo, con tu bebé. ¿Por qué? Porque te dio 100,000 guaraní, te dio 50,000 guaraní, te dio 200,000 porque sos cabecilla, que mucha gente te dio 200,000 guaraní. Y pensás que no te va a quitar después más. 5 años te va a estar cobrando ese 100,000. Él te va a dar 100,000 guaraní. Él está invirtiendo por vos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque yo estuve con ellos. Y yo sé lo que estoy diciendo. No estoy diciendo mentira. Si fuera mentira, iba a estar pecando, pero no es mentira, es la realidad. Nosotros somos conscientes de ir a elegir. Yo quiero que tú me robes. Y elegimos a la persona que nos está robando ahora mismo. El pueblo elige a esa persona voluntariamente. Así habían elegido ellos a Barrabás. Y nosotros vemos la Semana Santa que se está aproximando, de hecho, ¿verdad? Y se va a ver la película de Pasión de Cristo. Y se va a ver al Señor Jesucristo y todo el mundo es sensible, ¿verdad? Y hasta algunos van a estar llorando. ¿Por qué le crucifican a Jesús? ¿Por qué le sueltan a este ladrón? ¿Y quién está en el gobierno? ¿Quién eligió a Jesús para que, si fuéramos por nosotros, hermanos, los cristianos elegiríamos que Dios reine sobre Paraguay? Si era por mí, yo voy a elegir que Jesús reine, sea el presidente de Paraguay. Él no nos va a robar. El Señor Jesús no nos va a quitar nuestro derecho. Él va a hacernos justicia. Él va a amparar a los pobres. Él va a hacer justicia a las viudas, a los huérfanos. Él se va a ir en los orfanatos. El Señor Jesús se va a ir y Él se va a ir a llevar cheque del Estado y va a decir: yo vengo para que haya alimento en este orfanato. Si fuera por mí, yo elegiría al Señor Jesús. Bueno, porque ahora ya sé, ¿verdad? En otro tiempo yo tampoco le conocía al Señor Jesucristo. En otro tiempo también, por eso le estoy diciendo que yo estoy hablando con autoridad, con propiedad, porque yo estuve con ellos, con los políticos, y sé cómo se manejan. Y esa historia de Barrabás y Jesús, y que los sacerdotes o el pueblo eligió a Barrabás, se repite en nuestro país cada 5 años. Ahora en el 2028, cada uno vaya a elegir quién le robe, sin ofender a nadie, pero cada uno se va a ir a elegir a alguien que le robe y le va a pagar. El político le dice: yo te voy a pagar 100,000 y te voy a robar 5 años enteros, te voy a robar. Bueno, está bien, alegre, feliz, contento. A la mañana a las 10 se va a votar, para la 1 ya se terminó plata. Las 10, las 10 y cuarto, tapere. ¿Cuánto está abrazado? 70,000. Mandioca, 10,000. Y choricito, 18,000. Sabido que está perdiendo. Todavía no está ni llegando a tu casa. ¿Cómo crecer en fe y en amor? No nos desviemos tanto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Victoria, vencer. Cuando uno vence, tiene victoria. Y nosotros vencemos al mundo. Y al vencer, ¿qué obtenemos? La victoria. La victoria, y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Interesante, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Porque muchos quieren tener fe. Y muchos se preguntan: yo tengo fe, pero ni no saben lo que
significa en sí la palabra fe. Y yo quiero compartir con ustedes la palabra fe en griego. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en original griego. El Antiguo Testamento fue escrito en original hebreo y parte en arameo. Arameo, hebreo y griego. Y de ahí se va derivando. Y la palabra fe en griego se dice pistis. Pistis significa confianza, crédito o fe. Imagínense, hermano, esta palabra, este crédito, a mí me llamó la atención. Yo siempre digo que la fe es dinero espiritual. Si uno tiene mucho dinero, puede comprar lo que quiera, si yo siempre digo, ¿verdad que sí? Si uno tiene una valija llena de dinero, puede comprar lo que quiera. Y puede comprar a quien quiere también. Y la fe es así. Dice la Escritura, al que cree todo le es posible. O sea que al que tiene fe, todo le es posible. Si no tenés fe, te es posible lo que vos querés. Pero la gente finge tener fe. Y dice, pistis, en griego su significado confianza, crédito o fe. Y yo me quedé en ese crédito. Y esa palabra crédito ¿no le suena familiar en esta altura, en este tiempo? La palabra crédito. Crédito aquí, crédito allá, crédito preaprobado. Si sos funcionario público, tenés ya un crédito preaprobado. Te llega un mensaje si cobras por banco tal, tenés ya un crédito preaprobado. Crédito. Fe, crédito. Fe, crédito. Fe, crédito. La palabra fe, su original es crédito. Tenés crédito aprobado. ¿Y qué es crédito? Es que yo voy al banco, ¿verdad? Y tengo crédito. ¿Y qué es lo que tengo? Plata. O si no, auto, moto, heladera, microondas, lo que sea. Yo traigo. Yo todavía no pagué. Pero tengo crédito, ya tengo conmigo. Y está en mi casa. Fe, dinero, crédito. Te llega un mensaje en tu celular y te dice, si vos cobras por banco tal, y justo vos estás cobrando por ese banco, todos saben. Ellos tiran nomás por si adivinaban. Ellos saben todo. Es increíble la CEPRELAT, cómo trabajan. Ellos, todo nuestro ingreso conoce de punta a punta y nosotros no sabemos ni dónde ellos están. Pero por la CEPRELAT pasa todito la información de nuestra finanza. Cuánto gastamos, cuánto recibimos. ¿Por qué? Porque al supermercado, cuando no sea lo primero que te pregunta tu número de cédula. La CEPRELAT ya está agarrando la información que está comprando. Si fue por crédito, si fue por débito, fue por efectivo, o fue por cheque, o fue por vale. Ellos ya saben todo, eso es la CEPRELAT, eso es lo que ellos lo que investigan en tu finanza. Y de ahí es donde salen los delitos económicos, ellos son los que mueven la economía. Crédito, hermano, crédito. Esa es la palabra fe. Entonces, uno puede ir a traer su crédito o puede tener su crédito. Alguien dice, yo en el comercial tanto yo tengo crédito. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Que cuando yo quiero, yo me voy a traer lo que yo quiero. Esa es la fe. Si tenés un hijo rebelde, ¿cómo vas
viejo drogadito, cerrar tu ojo y usar tu crédito y decir, yo voy a llevar mi hijo, ahora a partir de hoy, yo tengo fe de que ya no va a ser más drogadito. ¿Por qué? Porque escrito está que mis hijos se van a salvar conmigo. ¿Y dónde está escrito eso? En Hechos de los Apóstoles está: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra fe. Crédito. Ya tengo un crédito preaprobado. Ya tengo crédito aprobado. Yo me voy en tal parte y yo tengo crédito ahí. Se tiró y ¡pum! Aún hacer la cosa. Hago sonar mi boca y bueno, y esa es la fe. Si tenés un hijo rebelde, ¿por qué no haces sonar tu boca? ¿Por qué no decir, mi hijo ya no es rebelde? Esta es la fe, esta es la confianza, o esta es la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tener un marido borracho, tener crédito, se tiró y ¡pum! Abrir tu boca y declarar, mi marido ya no es un borracho. Fácil, ¿verdad? Pero para que eso sea fácil, vos tenés que estar limpio. Vos no tenés que tener inforcón. No tenés que ser moroso. Tenés que tener un trabajo. Ah, pero entonces se está complicando las cosas. No es así nomás y así, no. Preaprobado. Ya tengo crédito preaprobado. Ahora vamos a filtrar. Nombre, apellido, por favor. Número de cédula. Inforcón. Rojo. Lo sentimos mucho. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que ir a ponerte al día, liquidar, limpiar tu nombre y te dan. Nosotros, para que nuestra fe funcione, ¿cómo tenemos que estar? Limpio. Tenemos que tener nuestra identidad limpio. No tenemos que tener inforcón, no tenemos que tener morosidad, no tenemos que tener pecado. Si estás viviendo en adulterio, no vaya a declarar, mi hijo no va a ser rebelde, tu tarjeta no va a pasar de así sin fondo. ¿Por qué? Porque va a estar en pecado. Y la paga del pecado de la muerte se tiene que pagar primero. Ese pecado se tiene que pagar. Alguien tiene que venir a pagar primero por ese pecado. Alguien tiene que venir a pagar. La otra vez estuve escuchando un programa. Es un teólogo que estaba enseñando que había un hombre que había matado a una persona y él se escurrió y la policía le agarró a otra persona y la otra persona se fue a la cárcel y pagó toda la condena. Pero este señor él no sabía que pasó eso. Y él tenía en su conciencia que él había matado por 50 años, vivió con esa conciencia en su cabeza. No le dejaba dormir, no le dejaba en paz. Esa conciencia que él había cometido un crimen, un homicidio, no sé, doloso, culposo, no sé, todo homicidio, le mató a alguien. Después después de 50 años, él se arrepintió y se fue y se entregó a la policía y confesó su crimen. Los policías investigaron el caso y encontraron que ya se había pagado ese crimen. Y encontraron en la ley, en la Constitución, que si ya se pagó, no se puede volver a pagar por algo que ya se pagó. Lo que este
le acusaba tenía un pecado oculto que tenía que confesar para ser libre. Él se arrepintió, ¿verdad? Pero muy tarde se arrepintió. Pero yo rescaté otra cosa. Él lo que enseñaba, el teólogo lo que enseñaba era que hay personas que tienen un pecado oculto en su vida, que lo está torturando. Si él se hubiera confesado desde el principio, él hubiera pagado tranquilamente en la cárcel y no tendría algo que lo esté acusando. Pero lo que yo rescaté fue otra cosa, que así como este señor, que había ya alguien pagado su crimen, nosotros también tenemos a alguien que ya pagó nuestro pecado. El Señor Jesucristo ya pagó nuestro pecado. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a retirar nuestro pagaré. Nosotros ya no tenemos que ir a pagar para retirar el pagaré. El pagaré ya está finiquitado. Dice y finiquito. Y ahí está el ticket presidiado por el pagaré. Nosotros lo que tenemos que ir es a retirar nuestro pagaré con nuestro recibo donde dice ya está pagado, consumado es. Padre, he acabado la obra que me diste, ahora glorifícame al lado tuyo de donde yo estaba. He acabado, he guardado todo lo que me diste, ninguno no se perdió, excepto el hijo de perdición, hablando de Judas de Iscariote. Ninguno de lo que me diste se perdió. Ninguno de lo que me diste se ha perdido. Ahora glorifícame al lado tuyo, dice el Señor Jesucristo. Y todavía no estaba siendo ni arrestado. Y él ya estaba orando por sus discípulos y estaba orando ya por nosotros. En su oración en San Juan 17 dice: y no solo ruego por estos padres, sino por las personas que van a creer por la palabra de estos, por la palabra de Pedro, por la palabra de Felipe, por la palabra de Esteban, por la palabra de Juan Marcos, que Juan Marcos, por cierto, no fue su discípulo directo, pero escribió el Evangelio según San Marcos. Mateo, Leví, estaba aquí el Señor Jesucristo orando por ellos. Entonces, nosotros, para que nuestro nombre, para que esté limpio, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Y dice la palabra pistis, también era el nombre de la personificación de la buena fe, la confianza y la fiabilidad en la mitología griega. En el cristianismo y en el Nuevo Testamento, pistis suele traducirse como fe. La palabra pistis, que es crédito, se traduce como fe. Es lo que yo siempre digo, que la fe es dinero. Vos con tu fe podés adquirir lo que quieras. Dice el verbo griego pisteo significa creer. Pisteo, creer, de pistis. Derivación de pistis es pisteo, que es creer, es similar a la fe. Entonces, si vos tenés un hijo ladrón, vos tenés crédito en tu boca. Abrí tu boca y decir: mi hijo ya no es más ladrón. Inmediatamente la CEPREDA o todos van a registrar tu identidad. Inforcom va a soltar tu información, y si es que estás en falta, tu tarjeta no va a pasar o tu crédito no se va a aprobar. Te va a decir: tenés Inforcom. ¿Y qué tengo que hacer? Vaya y pague su deuda, su cuenta. Entonces, para que tus hijos ya no estén más así, vaya y confiese su pecado y no digan que no tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad de Dios no está en nosotros. Hay tantas cosas que decir acerca de la fe. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad. En latino ya se le dice fides y es lealtad o confianza.
En la mitología romana, Fides era el nombre de la diosa de la confianza. Inclusive tenía una diosa que se llamaba Fide, que era la diosa de la confianza, en quien se podía confiar ciegamente. Eso es que vos decís en el comercial, andar y decirle a fulano me envía. ¿Por qué? Porque tu nombre está limpio. Ahora, ¿cómo crecer en fe? Poniendo en práctica. Si yo digo, ya tengo un crédito preaprobado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que accionar. Yo tengo que hacer algo para demostrar mi fe. No es que yo digo, tengo un crédito aprobado y no es así. Me voy y nadie no me conoce, no, pero buscar bien Dios, no. Nadie te conoce, ser amigo, nadie sabe nada de vos. Entonces, ¿cómo estaba haciendo? Estaba mintiendo, y ahí es donde entra la fe fingida. Uno finge tener fe cuando en realidad no tiene fe. Por eso es que no recibe nada, no tiene crédito, no tiene fe. A vos no se te puede dar nada, ¿por qué? Porque no tenés crédito. No se te va a dar nada, ¿por qué? Porque no tenés fe. Al que duda, cuando pida con confianza, porque el que pide dudando no recibe nada. La desconfianza es el antónimo de la confianza, y la confianza es sinónimo de fe, de lealtad, de crédito, de fiabilidad, en quien se puede confiar. Y para crecer en fe, nosotros tenemos que actuar. No puedes decir, mi marido ya no es un borracho, y vos no orás. Vos ni siquiera lees tu Biblia, ni siquiera te congregás, hablas mal por tu pastor, hablas mal por los hermanos, por la congregación. Todos están mal, excepto vos. Todo el mundo está mal, excepto vos. O si no, comenzás a mencionar, fulano está bien, fulano no, fulano sí, fulano no. Y comenzamos a clasificar, a hacer acepción de personas. Eso es aborrecible delante de Dios. No podés, no vas a recibir nada. Dice que la fe tiene que obrar. La fe tiene que obrar, dice en Santiago 2, del 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dios le dijo, dame tu hijo. Y Abraham le dijo, sí. Y no le dijo, espérame, voy a disfrutarle más. Sino él se levantó y le llevó a su hijo y le iba a sacrificar. El otro muy importante que yo recalqué, hermano, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Ahora, los demonios creen que Dios es uno. ¿Es por eso que ellos son salvos? ¿Es por creer que Dios es uno ellos se salvan? ¿Verdad que no es por creer? Porque ellos tienen que obrar. Y ellos obraron mal, o sea que actuaron mal. Obrar tiene la palabra obrero. Y obrero significa persona que trabaja. No son zánganos. Obrar, obrero, persona, trabajador. No es, yo solo veo cartel que dice obrero trabajando. El obrero es imposible que sea una persona. El obrero es una persona que está trabajando. Una persona que está sentado no le puede decir obrero. Una persona que está acostado no le puede decir obrero. Obrero es automáticamente sinónimo de una persona que está trabajando. Y el obrero y el obrar o
hacer algo. Y para crecer en fe, para que tu fe todos los días vaya creciendo, vos tenés que obrar. O sea que tenés que actuar. ¿Y cómo se actúa? Levantate a orar todos los días. Levantate a leer tu Biblia todos los días. En los días de culto, no faltes en la iglesia. Cuando hay vigilia, participa en la vigilia. Cuando hay ayuno, ayuna. Practica la oración, la lectura bíblica, la congregación, la vigilia y el ayuno. Ahí vos estás trabajando. ¿Por qué? Porque vos tenés crédito. Si vos no estás trabajando, nadie te va a dar crédito. No vas a tener crédito si no trabajas. ¿Por qué se te paga por banco tal? Porque vos estás trabajando. Y nosotros nos paga nuestro Dios por banco celestial a través de la fe. Nosotros tenemos, hermanos, hay cientos, miles, millones de personas que fueron sanados por su fe, hermano. Personas que tenían cáncer, personas que tenían leucemia, personas que tenían sida, personas que eran hipertensos. Yo he visto la otra vez que fue sanado, personas que tenían diabetes. El Señor los sanó. ¿Cómo? Por la fe, pero no por la fe de billete. Es el dinero celestial, el dinero que se usa en el cielo. ¿Y qué es el dinero que se usa en el cielo? La fe. La fe mueve montaña. Dice, el dinero hace bailar al mono. En el mundo se usa ese término. El dinero hace bailar al mono. En el mundo espiritual se dice, la fe mueve montaña. Es la misma cosa. ¿Y cómo crecer en fe? Trabajando. ¿Y cómo trabajo? Orar, ayunar, leer tu Biblia, congregarte en la iglesia. Y 5 puntos, hermanos, que tenemos que hacer. Y aparte de eso está nuestro buen hablar, nuestro buen hábito. De hablarnos suavemente el uno al otro. El amor, otro tema. Se nos fue muy rápido el tiempo. 4, ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 12 acerca del amor. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos da de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, a Jesucristo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él es Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Si querés que Dios permanezca en ti, permaneced en amor. Verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ojo con esto, hermano. Hay un día establecido por Dios, quien va a juzgar. Dios va a juzgar al mundo y a los moradores del mundo, a lo bueno, a lo malo, a los justos y a los injustos, a los cristianos y a los no cristianos, a los que creen en Él y a los que no creen en Él, a los vivos y a los muertos. Hay un día establecido por Dios. Pero si nosotros nos mantenemos dentro del vínculo del amor, Dios permanece en nosotros y tenemos confianza. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues
somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si uno tiene miedo, significa que no tiene amor, no se ha perfeccionado el amor de Dios en su vida. Porque el perfecto amor dice que echa fuera todo temor. Si querés dejar de tener miedo, ame con todo tu corazón a Dios. Y esa perfección, ese perfecto amor va a echar fuera de tu vida ese temor, ese miedo. Pero no está hablando miedo de cualquier cosa, está hablando de miedo a los que por confiar en el nombre del Señor Jesucristo, en aquella época, por ejemplo, por confiar o por confesar que eran cristianos, que eran seguidores de Jesucristo, eran mártires, se les mataba, se les perseguía, se les juzgaba, se les maltrataba. Entonces, ahí es más. Quiere fumar ya parece. Gloria a Dios, así son los chicos dentro de la iglesia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si no decir, yo le amo a Dios, pero aborrecer a tu hermano, significa que es una persona mentirosa. No lo digo yo. La Biblia dice, está en Primera de Juan, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo le estoy viendo a mi hermano con mis propios ojos y yo le estoy aborreciendo, ¿cómo le voy a amar a alguien a quien yo nunca he visto? Por eso dice la palabra cuando comenzamos, capítulo 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Y si nosotros no le vemos a Dios y le amamos, es imposible que no le amemos a nuestro hermano a quien estamos viendo. Porque nuestro hermano, nuestro prójimo es la imagen y semejanza de Dios. Dice que nosotros debemos de andar como Dios aquí en el mundo. Pues dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y para que se sepa que nosotros le amamos a Dios, nosotros guardamos su mandamiento. Vamos a hacer continuar en el capítulo 5. Todo aquel que cree, que tiene fe, todo aquel que tiene fe que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Porque dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por creer en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Ahora, no es por creer nomás. Esa fe tiene que actuar. ¿Y cómo tiene que actuar? Tiene que irte a la iglesia, amigo. Tienes que leer la Biblia. Tienes que sujetarte a tu pastor. Tienes que sujetarte a los reglas, a lo establecido por Dios. ¿Y qué es lo que fue establecido por Dios? Que el hombre tiene que casarse, no tiene que vivir en concubinatos. El hombre se tiene que casar con una mujer. El hombre no puede casarse con otro hombre. La mujer se tiene que casar con hombre. La mujer no se puede unir a otra mujer. No tiene que mentir, no tiene que robar, no tiene que... todos conocemos, ¿verdad?, los 10 mandamientos. No codiciar. Y esos son los mandamientos. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que en
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama al que engendró. ¿Y quién es el que engendró? Dios. Porque dice, y esto es engendrado no según la carne, ni según la sangre, sino según la voluntad de Dios. Así es. Entonces, ¿y quién fue el engendrado? El hermano, el hijo, ahora ha nacido de nuevo. Y por eso dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí se aclara. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es el amor? El guardar los mandamientos de Dios. Y para terminar el versículo, aparece nuestro versículo el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo podemos crecer en amor? ¿Cómo podemos crecer en amor? Podemos crecer en amor tomando la decisión de amar, porque el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento que nace en nosotros. El amor es una decisión que nosotros debemos de tomar. Si una persona vino y te hizo daño, no tenés que esperar que ese sentimiento de amor se despierte dentro tuyo para poder perdonarle. Vos tenés que tomar la decisión voluntariamente de decirle, yo te perdono, sin que nadie te obligue. Ese es el amor. Si a mí un hermano viene y me ofende, yo inmediatamente tengo que amarle. O sea que tomar esa decisión de amar, como también puedo tomar la decisión de odiarle. Porque esto no son sentimientos. El amor no es sentimiento, el amor es una decisión. Entonces nosotros tenemos, ¿cómo crecemos en el amor? Tomando la decisión de amar. No importa cuánto duela, cuando tenemos fe, ¿verdad? Podemos obtener. La persona sale bajo fianza cuando tiene dinero. Se va de la cárcel y se va y paga su fianza y sale en libertad. Así también la falta de perdón nos mantiene encarcelados. Si alguien a mí me hizo daño y yo no le perdono, yo estoy encarcelado. Ahora cuando yo pague esa fianza, yo voy a salir de la cárcel. ¿Y cómo pago? Perdonando. Indultos. Algunos dicen, sale del término de indulgencia, sale indulto. Alguien vino a pagar, o sale bajo fianza. Porque se tiene que pagar. La paga del pecado es la muerte. Se tiene que pagar. Por cada pecado cometido se tiene que pagar algo. Y el aborrecer a tu hermano es pecado. Es pecado mortal aborrecer a nuestro hermano. Porque si aborrecemos a nuestro hermano, es como si fuera que estamos aborreciendo a Dios. Porque su palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Es el primer mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si aborreces a tu prójimo, estás aborreciendo a Dios. ¿Y cómo crecemos en fe y en amor? Crecemos en fe cuando ponemos en práctica lo que creemos. Crecemos, tenemos muchas cosas en nuestra casa cuando nosotros nos apoderamos de nuestro crédito. No puedes decir yo tengo crédito en tal comercial, pero tu casa está vacío. Tienes que ir a retirar todo lo que te pertenece, todo lo que se te da. Si vos tenés fe,
No podés estar sufriendo o pasando necesidad o estar entristecido, amargado. Abrí tu boca y declarar sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, siempre y cuando si tu vida, si tu identidad no está en informón, si no estás en pecado, en otra palabra. ¿Y cuáles son los pecados? El vivir en la carne, el pensar mal, el aborrecer a los demás, o sea, montones, todos conocemos lo que es pecado. Se nos fue el tiempo, hermano. En la próxima vamos a hablar más sobre este tema, si es que nos da el tiempo. Por el momento, por hoy, hasta aquí llegamos. El Espíritu Santo está entre nosotros y el Espíritu Santo es el que está hablando esta palabra. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos en fe y en amor, que pongamos en práctica lo que creemos, que no nos quedemos con los brazos cruzados y que amemos a nuestra semejanza, que comencemos a amar a los demás, que tomemos la decisión voluntaria de amar, porque el amor no es ni un sentimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Después vamos a